plena operatividad y su justiciabilidad. ¿Cuál es el tema respecto a la justiciabilidad y la plena operatividad? Es que históricamente ha surgido la discusión entre derechos programáticos y plenamente operativos. Hoy en día esta diferenciación de criterios ya está zanjada, pero históricamente fue así. Se consideraba que los derechos económicos, sociales y culturales dependían exclusivamente de la buena voluntad de los estados, justamente para su implementación. La doctrina, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, mejor dicho también, de acuerdo a lo que es la justiciabilidad de este tipo de derechos, se dividía en dos. Por un lado, los que reconocían la plena justiciabilidad de estos derechos y los que reconocían una justiciabilidad, por así decir, moderada. ¿Cuál es la importancia de la justiciabilidad de estos derechos? Que ante la violación individual de estos derechos por parte del Estado hacia un individuo, el individuo tiene la capacidad jurídica y la legitimación para reclamar en juicio. Esto no era así hasta hace no muchos años, lo cual la jurisprudencia de la Corte y de la legislación interna fue cambiando. Como bien ya saben, y seguramente ya han estudiado a lo largo de toda la materia, existen ciertos principios que son básicos a todos los derechos humanos: la universalidad, la individualidad, la interdependencia, la complementariedad de todos los derechos, la progresividad y la efectividad. Todos estos derechos les son aplicables tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. Y en referencia a ello, el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha determinado que las cláusulas de los derechos económicos, sociales y culturales son plenamente operativas. Que existe un núcleo básico, por así decir, de realización inmediata de estos derechos en el máximo de las posibilidades que tiene un Estado y de los recursos que tiene un Estado. El problema acá actualmente es que los Estados usan de escudo, por así decir, esa parte, de acuerdo a las máximas posibilidades. Cuando un Estado puede decir que actúa en sus máximas posibilidades de recursos y cuando no. Y ahí está la jurisprudencia para determinar cuándo sí, justamente cuando no hay responsabilidad internacional. Un fallo clave de acuerdo a lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es Cinco Pensionistas versus Perú del año 2003. La Corte, hasta no hace mucho, es decir, hasta el 2007-2008, entendía que los derechos económicos, sociales y culturales generalmente estaban vinculados o se les daba justiciabilidad en relación al artículo 1.1 de la KDH, que dice Ramiro, se te está cortando la explicación. 1.1, que a ver, la digo de vuelta, por si no se Dale, dale. vaya. Bueno, el módulo 9 trata sobre derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es el principal problema de acuerdo a los derechos económicos, sociales y culturales? Su plena operatividad y su justiciabilidad. ¿Cuál es la importancia de ello? Que ante la violación de estos derechos, el individuo puede reclamar en juicio justamente la violación individual de este tipo de derechos. Históricamente han existido dos posturas: la justiciabilidad plena y la justiciabilidad moderada. La justiciabilidad plena está dada, por así decir, con lo que son los principios rectores en materia de derechos humanos en cuanto a su progresividad, efectividad, interdependencia y complementariedad. La justiciabilidad plena habla de que como Argentina ha ratificado las Convenciones de Derechos Humanos y a través del artículo 75, inciso 22, que se ha dado jerarquía constitucional, siguiendo el voto del doctor Lynch en el caso Bellis contra el Poder Ejecutivo Nacional del año 1999 de la Cámara Nacional Federal en lo contencioso administrativo, el hecho de reconocer estos derechos y jerarquizarlos constitucionalmente y en relación al artículo
31 de la Constitución Nacional, que le da una entidad superior a las leyes, reconocerlos implica también judicializarlos en lo que hace al derecho a defensa de una persona. Eso habla de la justiciabilidad plena, que al reconocer los derechos se los puede justicializar. Ahora bien, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cuál es el criterio que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tipo de derechos a lo largo de su historia? En primer lugar, y siguiendo el criterio moderado, el Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinó que las cláusulas de este tipo de derechos son plenamente operativas, que existe un núcleo básico de realización inmediata en el máximo de las posibilidades de un Estado, teniendo en cuenta sus recursos. Teniendo en cuenta sus recursos y el máximo de posibilidades, históricamente ha sido el escudo que han usado los Estados para poder defender la violación a estos derechos. Es decir, cuando un Estado ha cumplido con esta obligación de esforzarse al máximo y cuando no. Y la jurisprudencia más o menos ha venido a determinar cuándo sí, justamente cuando no hay responsabilidad internacional. Un fallo importante en la materia de la justiciabilidad moderada es el fallo 5 Pensionistas versus Perú del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, ¿qué dice este fallo? Bueno, reproduce lo que dice el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, que hay un núcleo básico de realización inmediata de este tipo de derechos, pero en el máximo de posibilidades de los Estados. Un núcleo básico de realización inmediata que debe ser de satisfacción progresiva hacia la plena efectividad. Sin embargo, esta violación está sujeta a una condición, que la afectación tiene que ser de condición general y no individual. Es decir, habla de daños estructurales, por así decir, en un Estado respecto a lo que es la salud, la educación, etc. No habla de la violación individual, sino de carácter general. Y ese básicamente ha sido el criterio que ha utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, entre comillas, justiciabilizar este tipo de derechos. Justicializarlos en relación a otro, en complemento de otro. En el fallo 5 Pensionistas versus Perú, la Corte los justicializa en relación al 1.1, al artículo 26 de la KDH, que es el de los derechos económicos, sociales y culturales, en relación al 1.1 de la Convención. Que dice el 1.1 que todos los estados que son parte del tratado garantizarán a todas las personas bajo su jurisdicción la plena efectividad de todos los derechos allí reconocidos sin discriminación alguna. Entonces, el hecho de reconocerlos los justicializaría. Pero en relación a otro derecho elemental. Históricamente también, la jurisprudencia de la Corte ha justicializado este derecho en relación al derecho a la dignidad, a una vida digna y el derecho a la vida plenamente. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué persona analfabeta, desnutrida, sin trabajo, sin una vivienda digna y sin los derechos económicos, sociales y culturales se podría considerar una persona en cierta medida, si se ve vulnerada de tal manera su propia dignidad? ¿Cómo podría afectarse en ese sentido la vulneración de estos derechos con relación a una vida sustentable y una vida digna? Ese fue el criterio que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de toda su jurisprudencia, hasta hace muy poco, y estos fallos que son medianamente modernos, los vamos a ver en relación a los distintos derechos que trata el programa. Pero estos son los criterios básicos de acuerdo a la justiciabilidad y operatividad de estos derechos. Por un lado, la plena justiciabilidad, y por otro lado, la justiciabilidad moderada, que en la práctica era la que se desarrollaba. El programa habla primero de lo que es el derecho a un adecuado nivel de vida y el derecho a alimentarse. Para ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11.1 y 11.2,
Primero determina que toda persona, bueno, justamente tiene derecho a un adecuado nivel de vida para sí mismo y para su familia, y ello incluye la alimentación y el vestir y la vivienda. Habla de que es un derecho de carácter individual, pero también social. Impone cargas a los estados, para cumplir este derecho en particular y aboga por la cooperación internacional para satisfacer las necesidades alimenticias de toda la población mundial. A su vez, el 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla de que es una obligación de los estados proteger a todas las personas contra el hambre. Básicamente, ¿qué significa este derecho? Significa, se dice por así decir, el derecho a no ser pobre, el derecho a vivir sobre un nivel de vida de la pobreza. A su vez, el derecho a alimentarse está plenamente legislado y establecido en lo que es la Convención sobre Derechos del Niño, en el artículo 6.2, el artículo 27.3 y 27.4. ¿Qué dice estos artículos? Además de que está registrado en distintos sectores, en distintos artículos de la Convención del Niño, en especial estos tres que dicen, bueno, el 6.2, que todo niño tiene derecho a un adecuado nivel de vida, tiene derecho a una alimentación sana que le permita el pleno desarrollo físico y mental y la plena complementariedad e introducción a una sociedad en su pleno desarrollo. El 27.4 establece que los estados deben garantizar el pago de las cuotas alimentarias a los padres separados de un padre al hijo. Y el artículo 27.3 determina que los estados tienen la obligación material de llevar a cabo programas de nutrición y justamente evitar la malnutrición, el hambre y la mortalidad infantil. El derecho a una adecuada alimentación, a un adecuado nivel de vida y el derecho a alimentarse específicamente está regulado entonces en lo que es el ámbito interamericano, en la combinación del artículo 26 con el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que determina justamente esto, que toda persona tiene derecho a un adecuado nivel de vida, incluyendo su alimentación adecuada. Sobre este derecho no hay mucho más que hablar, más que lo articulado expresamente, al igual que el próximo derecho que dice el programa, que es el derecho a una vivienda digna, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y a lo largo y ancho de todos los tratados internacionales. Sobre este respecto, el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha determinado que el derecho a una vivienda digna es un derecho justiciable, autónomamente. Sobre este derecho tampoco hay mucho más que hablar, más de lo que ya se ha hablado en el tema del derecho a la propiedad privada, y habla es un derecho de carácter individual, que toda persona tiene justamente un derecho a tener una vivienda que sea digna para su pleno desarrollo y que sea digna de satisfacer las necesidades básicas de una persona, que se complementa justamente con el, entre comillas, derecho a no ser pobre, a un adecuado nivel de vida y a un nivel de vida, un estatus de vida que sea superior al límite de la pobreza. El próximo derecho que trata el programa es el derecho a la salud. Y sobre este derecho a la salud, al final les voy a decir un fallo que es de mucha importancia con respecto también a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Jurisprudencialmente, históricamente, jurisprudencial y doctrinariamente, el derecho a la salud no es reconocido como un derecho, por así decir, autónomo. ¿Qué es esto? Se concibe que la violación del derecho a la salud está en relación a otros derechos, generalmente el derecho a la vida, porque sí, en la mayoría de los casos. Si se le priva a un paciente de la atención médica necesaria, se le priva a un paciente de los medicamentos necesarios, además de violentarse el derecho a la salud, se le está poniendo en juego la vida, se está
me juego el derecho a la vida de esa persona, y en relación a esa afectación se afecta el derecho a la salud. ¿Qué dice la Comisión Europea de Derechos Humanos? Concibe a la salud pública, concibe a la salud pública como un bien público y que está en la ponderación, por así decir, por encima del derecho a la intimidad de las personas individuales. Es decir, la salud pública como bien público y como derecho de incidencia colectiva tiene plena operatividad por encima de los derechos individuales de la persona. ¿Qué es esto, por ejemplo? Por ejemplo, hoy en día. Hoy en día que estamos en una situación de pandemia y crisis, la salud pública está por encima de que si una persona o no quiera o no vacunarse contra el coronavirus, por ejemplo. La salud pública se impone, el resguardo de la salud pública se impone por sobre la objeción de conciencia, por así decir, de una persona de no querer vacunarse, porque se entiende que está afectando a terceros con esa decisión. No es una decisión plenamente personal de su propio cuerpo, sino que al no vacunarse pone en riesgo y deja expuesta a una sociedad al contagio de enfermedades. En este caso, por ejemplo, sería el coronavirus, en caso de que se haga una vacuna. El derecho a la salud está regulado en el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué busca este derecho? El más alto posible nivel de salud física y mental. En el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Discriminación Racial y el artículo 12 de discriminación contra la mujer, básicamente se establece la igualdad de condiciones para acceder a la atención médica necesaria, sin discriminación alguna, tanto por condiciones de raza como por condiciones de sexo. El Protocolo de San Salvador, en el artículo 10, determina que toda persona tiene derecho a la salud. Y a su vez determina que la salud es un bien público. Bueno, un poco lo que dije sobre lo que habla la Comisión Europea de Derechos Humanos. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional determina cuáles son las obligaciones estatales en materia de salud para la Argentina. Esto es la atención post y prenatal, evitar la mortalidad infantil, el pleno desarrollo de los niños, el resguardo de los niños en situación de desamparo, la protección de grupos vulnerables, la atención primaria y la cooperación internacional en materia de salud. A su vez, de llevar a cabo campañas preventivas para evitar el contagio de enfermedades infecciosas, profesionales, endémicas, etc. Todo esto está regulado en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional como obligaciones a cargo del Estado argentino. Ahora bien, ¿cuál fue la problemática histórica respecto al derecho a la salud para su judicialización plena? Que no existía en los instrumentos internacionales, o no existe, mejor dicho, en los instrumentos internacionales, un cuerpo normativo que sea uniforme en cuanto a qué significa el derecho a la salud. Y respecto a que tampoco existe, como segunda cuestión, en el Corpus Juris Internacional, cuáles son específicamente las obligaciones estatales en materia de salud. Entonces había un problema de carácter legal, una laguna normativa de carácter legal en cuanto a qué es el derecho a la salud y cuáles son las obligaciones que acarrean responsabilidad internacional a los Estados. El derecho a la salud, si bien es cierto que no hay un cuerpo uniforme que lo determine, se puede encontrar, por ejemplo, en todas las disposiciones, o en la gran mayoría de las disposiciones, tanto de la Constitución Nacional como de los tratados internacionales. Por ejemplo, la Constitución Nacional habla de tener una vivienda digna, habla de la seguridad social, habla de los niños en situación de desamparo, la protección de la mujer en estado de lactancia, habla de la protección a los grupos vulnerables, habla del ambiente sano justamente como un derecho de incidencia colectiva, entre otras disposiciones. Ahora bien, un fallo que es clave en materia de salud es el fallo Poblete-Vilches del año 2018, que es el fallo Poblete-Vilches versus Chile del año 2018. Los hechos transcurren a principios del siglo, año 2000-2001, que trata sobre un señor, un anciano chileno, que ante una afección tiene que ir a un hospital. En el hospital se lo trata y vuelve a su casa, supuestamente curado,
y al poco tiempo la afección vuelve a atacarlo, vuelve a ir al hospital, vuelve a quedar internado, necesita un respirador para poder llevar a cabo este internado y necesita de un respirador, el respirador nunca le es provisto y la persona chilena lamentablemente muere, fallece. ¿Cuál es la importancia de este fallo en particular? En primer lugar, que da lugar, o por así decir, pondera lo que es la ancianidad como grupo de vulnerabilidad internacional. Y en segundo lugar, porque da por primera vez para la Corte Interamericana de Derechos Humanos un tratamiento autónomo de lo que es el derecho a la salud. Es decir, la justiciabilidad inmediata y operativa y plena del derecho a la salud como derecho individual. ¿De qué habla este fallo justamente? Bueno, sienta el criterio también, un poco de lo sienta el criterio de la justiciabilidad moderada, de la cual ya les he hablado, es decir, que los estados deben cumplir un núcleo básico de realización inmediata en el máximo de sus posibilidades. Sin embargo, aboga al principio de progresividad, que es esto, que este núcleo básico no es fijo, no es que porque un Estado haya hecho 2 hospitales, por así decir, ya está, ya cumplí, yo ya me desligo de mi responsabilidad internacional. No, sino más bien que esta progresividad aboga hacia su plena efectividad del derecho a la salud para todos los habitantes. Y en complementación con esta progresividad, establece lo que es el principio de no regresividad, que es esto que cuando se alcanza, por así decir, un derecho adquirido, el Estado no puede retrotraerlo hacia el pasado. A su vez, este fallo determina los criterios básicos de obligaciones estatales en materia de derecho a la salud, que son la calidad de los servicios médicos, la accesibilidad y aceptabilidad de los servicios médicos, que es esto que los servicios médicos, los establecimientos y la atención estén plenamente accesible para todos, con un trato igualitario y sin discriminación. A su vez que determina el otro criterio de estos tres, la accesibilidad, aceptabilidad y calidad, a su vez también la disponibilidad de estos servicios médicos. ¿Qué es esto? A un estado como Argentina, poner 2 hospitales, por más que estén disponibles, poner un hospital en Tierra del Fuego y un hospital en Jujuy, habla de que no estarían disponibles para todos los argentinos, solamente estaría disponible para la gente de esos sectores y la gente que habita en las otras 21 provincias con la ciudad autónoma, no les sería disponible el acceso a este derecho, sino que debe estar repartido geográficamente y teniendo en cuenta la condición demográfica de un país, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. De eso habla el fallo Polet de Vilches versus Chile del año 2018, la plena operatividad del derecho a la salud. El próximo derecho que establece el programa es el derecho a la seguridad social, regulado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se habla de seguridad porque ante una necesidad nueva de una persona o de la sociedad, el sistema proveerá. Y se habla de social por su carácter solidario. ¿Qué significa esto? Que todos los argentinos financian este sistema. Temas importantes en lo que es la seguridad social y el respeto de la seguridad social y justamente la garantización de este derecho. Está vinculado con lo que es una vivienda digna, que bueno, ya lo han tratado en lo que es todo el programa. La protección integral de la familia, que lo vamos a ver en un poco. Y en especial lo que son las jubilaciones y las pensiones. Actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue el criterio histórico, por así decirlo, en materia de jubilaciones y pensiones móviles, que es que determina el principio de proporcionabilidad entre el haber de la actividad y el haber de retiro, fijado entre un 70 y un 82% móvil, con una posibilidad de reducción no mayor al 10%.
Este es el criterio que hoy en día tiene la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, llegar a este criterio tuvo lugar a que en el pasado no fuera así, dado la ley de emergencia previsional del año 1986, cambia este enfoque tradicional y determina, siguiendo el criterio del fallo Maine, lo que es que se puede descontar del haber jubilatorio hasta tanto y cuanto ese descuento, esa reducción, no sea confiscatoria. A su vez, la ley 24.463 del año 1995, que establece las cajas previsionales privadas, quita lo que es el principio de proporcionalidad, establece un trámite, establece un trámite complejo para lo que son las jubilaciones y el derecho a defensa de las jubilaciones, el derecho a reclamo, lo que hacía de procesos larguísimos y eternos, que muchas veces, bueno, se trata de gente mayor, muchas veces no se llegaba a dictar sentencia porque la gente en el medio del proceso fallecía. A su vez que establecía que las sentencias dictadas contra la caja eh, serían pagadas con los recursos disponibles, lo que hacía muchas veces el pago ilusorio, lo que hacía muchas veces que el pago sea ilusorio, o que nunca se llegase a pagar, o que se pagase una parte ínfima de lo que se debía. Hoy en día, por suerte, reitero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, derogada la ley y pasada la emergencia previsional, vuelve al criterio tradicional de que entre el haber de actividad y el haber de retiro tiene que haber un porcentaje de entre un 70 y 82% móvil, con la posibilidad de una reducción no mayor al 10%. El próximo derecho que establece el programa es el derecho a trabajar y derechos en el trabajo. Para ello, primero voy a hacer una mención a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en sus cartas de constitución y sus declaraciones constituyentes, que establecen como el derecho al trabajo, el derecho a trabajar, un derecho básico e inalienable a todo ser humano, que hace al pleno goce de todos sus derechos y que hace justamente la dignidad propia del ser humano. Y habla la OIT de que la vulneración colectiva del derecho al trabajo es una vulneración a la paz internacional. En lo que respecta a lo que es la historia argentina en cuanto a derechos laborales, a principios del siglo XX inician las reformas legislativas en cuanto a las reformas laborales en favor del sector obrero, encabezados por Alfredo Palacios. Sin embargo, es hasta 1949, con la reforma constitucional peronista, que se entra en lo que es el constitucionalismo social y se garantiza constitucionalmente lo que son estos derechos. El derecho al trabajo en esta constitución peronista estaba regulado en el artículo 38. Sin embargo, ya saben que esta constitución fue derogada por el golpe de 1955 y en 1957 se reforma la constitución y se instaura, se establece, se incorpora, mejor dicho, el artículo 14 bis de derechos en el trabajo. ¿Cuál es la principal diferencia entre el artículo 14 y 14 bis? El artículo 14 habla del derecho al trabajo, de que toda persona tiene derecho a trabajar, desde una perspectiva individualista del hombre. Es decir, y siguiendo lo que dice el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho a un trabajo, a elegir un trabajo, a cambiarlo, a retirarse de un trabajo. Tiene más que nada una perspectiva individual del ser humano. Tiene derecho a trabajar y a no ser privado arbitrariamente de ello. En cambio, el artículo 14 bis tiene una perspectiva de carácter social, comunitario. ¿Qué es esto? Que se protegen los derechos en el trabajo en todas sus formas. ¿Y qué incorpora lo que es el derecho a trabajar? Bueno, el derecho a una remuneración justa, el derecho a un salario mínimo vital y móvil,
la jornada limitada, iguales tareas, igual remuneración, las condiciones dignas y equitativas de trabajo, que está vinculado con lo que es la prohibición de la servidumbre y los trabajos forzados, la protección contra el despido arbitrario, que en Argentina está basado, o mejor dicho, su legislación está basada en lo que es la estabilidad impropia. ¿Qué significa esto? Que ante el despido se indemniza. El otro criterio, por así decirlo, de acuerdo a lo que es la estabilidad propia, que ante el despido se lo reincorpora. Bueno, Argentina tiene la estabilidad impropia. Al despido que es incausado, que es arbitrario, sea por razones discriminatorias o por razones que no se adecúan a las causales permitidas por la ley, y la sanción es la de indemnización. Y regulado la estabilidad propia, por así decir, como un derecho en el trabajo, está vinculado a lo que es la estabilidad laboral del empleo público. Ahora bien, lo que es el derecho en el trabajo y los derechos al trabajo tiene mucha vinculación lo que son las organizaciones gremiales y sindicales, en vinculación con el artículo 14 también de la Constitución Nacional y el derecho a la libre asociación. eh, Existe el derecho a crear sindicatos y asociaciones gremiales, eh, con la simple inscripción especial. Existe el derecho a afiliarse a un sindicato, la prohibición de la afiliación compulsiva, es decir, que te obliguen a afiliarte a uno. Se constituye el derecho a que estas organizaciones gremiales y sindicales puedan constituir una confederación o federación nacional o puedan unirse a un ámbito internacional. Se garantiza el libre funcionamiento de estas organizaciones gremiales, se garantizan ciertas garantías a los representantes gremiales, la estabilidad, como es el derecho a reunión, es decir, que los representantes legales eh, soliciten una reunión y se les haga, no que el cargo sea ilusorio, plenamente nominativo. Se les garantiza su estabilidad y su plena remuneración, etc. Un punto importante, de acuerdo a lo que son los derechos gremiales o derechos sindicales, es el derecho a huelga, como un derecho de intervención directa para pregonar o para, por así decir, eh, el derecho que tienen los trabajadores para rebelarse en protección de sus propios derechos laborales. Un punto controvertido es su reglamentación, que puede ser reglamentado el derecho a huelga, en virtud del artículo 28 de la Constitución Nacional y el artículo 29 de la Convención Americana, tanto sea proporcional y sea razonable esa reglamentación. Y un punto clave, de acuerdo a lo que es el derecho a huelga, es que la Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocen el derecho a huelga dentro de lo que son los derechos sindicales y esto que el derecho a huelga está en cabeza del sindicato o gremio, no en cabeza de la persona. Es decir, el gremio tiene la facultad de poder decretar la huelga. Sin embargo, y haciendo un análisis de lo que es la Constitución Nacional, siguiendo el criterio de Vidal Campos, establece que el derecho a huelga, de acuerdo a lo que es el artículo 33 de la Constitución Nacional, de los derechos implícitos, de acuerdo a lo que es la soberanía nacional y la participación democrática y la vida democrática de la sociedad, el derecho a huelga estaría reconocido a otros actores políticos de la sociedad argentina. Por ejemplo, una mera asociación. Básicamente, eso es el diagrama en general de lo que es el derecho al trabajo y derechos en el trabajo. ¿Cuáles son? Y básicamente, ¿cuáles son los derechos gremiales y sindicales? Un fallo importante, de acuerdo a lo que es los derechos en el trabajo, es el fallo Lagos del Campo versus Perú del año 2017, que trata sobre la estabilidad laboral. Haciendo un poco un repaso de los hechos, trata sobre un representante gremial que es echado, por así decir, se le busca la causa para ser echado eh, en su industria, en su trabajo,
Y bueno, esta persona empieza por así decirlo, una seguidilla de acciones en lo que refiere al ordenamiento interno de Perú, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuestiones procedimentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no eleva en la causa a la Corte lo que es la violación a este derecho en particular, sino que la Corte, en su plena capacidad, en su plena competencia, al analizar los hechos del caso, determina que la parte vulnerada, a lo largo de todas las acciones en su derecho interno, ha determinado que se le ha violentado el derecho a la estabilidad laboral, el derecho al trabajar y el derecho en el trabajo. En su elevamiento a la Comisión Interamericana también muestra que la víctima ha solicitado la indemnización o la responsabilidad internacional por la violación a este derecho. Sin embargo, la Comisión hace caso omiso y no lo eleva, si bien que lo trata en su informe. La Corte determina que este derecho es plenamente autónomo y es plenamente operativo, por lo tanto es plenamente justiciable. Y es el primer fallo en lo que es la jurisprudencia interamericana que determina la justiciabilidad autónoma de los derechos económicos, sociales y culturales vinculados justamente con lo que es el derecho al trabajo. ¿Cómo llega a este razonamiento de la Corte Interamericana? Bueno, básicamente lo que es el artículo 26 de la KDH, que determina que estos derechos serán serán plenamente operativos y su realización será progresiva hacia su plena efectividad, de acuerdo a los criterios que establece la Carta de la OEA en materia de derechos económicos, sociales y culturales, educación, ciencia y tecnología. En este sentido, se hace un análisis en comparación con lo que es el artículo 29 de la KDH, que determina que ningún derecho puede ser restringido en virtud de otro tratado internacional o de una reglamentación interna que ponga en juego, por así decirlo, los derechos reconocidos tanto en la Convención Americana como en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y la Declaración Americana de Derechos Humanos, el derecho estaría plenamente garantizado. Y a su vez, la legislación interna de Perú reconocía lo que es el derecho a trabajar como un derecho pleno. Por tanto, si la legislación interna, si la legislación internacional garantizan y consideran este derecho como básico e ineliminable a toda persona humana, este derecho es plenamente operativo y es plenamente justiciable, autónomamente. Entonces se consagra, por así decir, la autonomía de la justiciabilidad de este derecho y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales del artículo 26 de la KDH. Eso es básicamente lo que dice el fallo de Lagos del Campo versus Perú del año 2017, que se darán cuenta que es relativamente moderno. Porque hasta esa fecha, como les decía, la Corte Interamericana tenía el criterio de la justiciabilidad moderada, en virtud de que los derechos económicos, sociales y culturales eran vulnerados en relación a otros. El próximo derecho que establece el programa es el derecho a la educación, que está reconocido principalmente o primeramente, por así decir, en el artículo 14 de la Constitución Nacional como el derecho de toda persona a enseñar y aprender. ¿Qué implicancia o qué contenido tiene este derecho? Es de carácter individual, que es el derecho a elegir qué y dónde estudiar, y el derecho de los padres de garantizar una educación basada en su orientación religiosa o una orientación alternativa. El artículo 5 de la Constitución Nacional, en materia de educación, determina que la educación primaria es competencia excluyente de las provincias. Y teniendo en cuenta lo que es la normativa internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el artículo 12, y el Protocolo de San Salvador, el artículo 13,
determina que la educación primaria, además de ser obligatoria, debe ser gratuita. En este sentido, en lo que se refiere a competencias en materia de educación, el artículo 75, inciso 18 y 19, permite al gobierno federal dictar leyes de organización y base en materias de educación. Y el artículo 125, infine, permite que esta competencia educativa sea concurrente entre provincia y nación. Ahora bien, cuando hay una colisión de leyes entre provincia y nación, prima el gobierno federal, en tanto y en cuanto exista un interés real, nacional y federal en la materia a la cual se discute, sino la concurrencia es en favor de las provincias. ¿Cuáles son las responsabilidades estatales en materia de educación? Bueno, la responsabilidad inderogable de los estados. ¿Qué significa esto? Que los estados no pueden desligarse de la responsabilidad de educar a su población, en virtud de, por ejemplo, la privatización de las escuelas. Existe una prohibición absoluta en lo que refiere a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales en especial. Debe existir justamente esta prohibición de que la educación sea plenamente privada. El Estado tiene la obligación inderogable e intransmisible de garantizar la educación a toda su población, sin distinción, o mejor dicho, sin importar la condición económica de la persona. Otra obligación estatal es permitir la participación de la familia y la sociedad en lo que es la educación de los niños, el rol subsidiario de los estados en esta educación, en esta educación familiar y social. Otra obligación es la promoción de los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y la posibilidad para todos y todas, y garantizar lo que es la equidad en la educación. Un tema que es medianamente importante en cuestión de derecho a la educación es el tema de las universidades. Las universidades son autónomas y autárquicas. Esto seguramente ya lo han visto en lo que es historia constitucional, lo que es la reforma universitaria, lo que fue la lucha universitaria en virtud de estos derechos. La autonomía habla de la independencia política que tienen las instituciones universitarias para garantizar su propio funcionamiento. Y la autarquía tiene que ver con lo que es el manejo propio de los recursos financieros que son brindados por el Poder Ejecutivo. La independencia económica, básicamente. En virtud de lo que es la educación universitaria, se consagra lo que es la libertad de cátedra, que hace justamente la plena operatividad de lo que es la autonomía de las universidades. La libertad de cátedra incluye lo que es poder brindar los programas de las materias, regularlos, o mejor dicho, establecerlos de carácter general y darlos de acuerdo a la sana crítica de las personas que lo conforman. Si bien las universidades son autónomas, ello no significa que no estén exentas de una reglamentación por virtud del artículo 75 y inciso 19, perdón. El gobierno federal está facultado para dictar leyes de organización y base de acuerdo a lo que es la autonomía universitaria y las reglamentaciones universitarias, y que la universidad sea autónoma no significa que esté exenta tampoco del control judicial de su decisión. El derecho a la educación está reconocido internacionalmente, lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 3.1, que establece que toda persona tiene derecho a una educación que lo incorpore plenamente a la sociedad democrática.
a su vez está regulado en el artículo 10 de la Convención sobre Discriminación de la Mujer, en donde establece que la educación tiene que tener perspectiva de género, tiene que eliminar los roles estereotipados de la sociedad y tiene que pregonar, es decir, tiene que buscar lo que es el respeto máximo de las libertades y derechos de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres y que el sexo no sea una razón de distinción para el goce efectivo de los derechos. El artículo 29 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece, la actividad preponderante del Estado en su plena efectividad, a su vez de que cataloga que la educación de los niños es complementaria entre Estado, familia y sociedad. Y el protocolo 13 y el protocolo de San Salvador, en el artículo 13.2, justamente determina que toda persona tiene derecho a la educación que garantiza el desarrollo pleno de su personalidad humana, dignidad y el respeto de los derechos humanos. Eso es lo que hablan los tratados internacionales en materia de educación y lo que habla la Constitución Nacional en materia de educación. El próximo derecho que establece el programa es el derecho a la protección integral de la familia, que en Argentina está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La protección integral de la familia tiene lo que es la vivienda digna, que es un poco ya la vivienda digna de toda persona, la compensación económica familiar, así decir, el salario familiar, que en la práctica existe una vulneración sistemática de este derecho, por tanto las compensaciones son insignificantes y muchas veces existen muchos requisitos de monto mínimo, monto máximo para poder cobrarlas, lo que hace ilusorio de no goce de este derecho. Y en otra lista es lo que significa lo que conocemos como el bien de familia. El bien de familia, que está regulado en la ley, si no me equivoco, ley 14.394, que bueno, determina que el bien de familia tiene que inscribirse en el registro correspondiente, habla de la inembargabilidad e inejecutabilidad del bien de familia para deudas posteriores a la inscripción, es decir, esta protección no alcanza deudas anteriores. La inscripción hace a una vivienda, es decir, puede haber una vivienda por grupo familiar que está protegida por este derecho familiar como núcleo básico y esencial de toda sociedad, que así está consagrado en lo que es el artículo así está consagrado en lo que es el artículo 15,5 del Protocolo de San Salvador, en la Convención sobre Derechos del Niño, que establece que la familia es el núcleo básico de toda sociedad, y en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la prohibición de distinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Lo que es la protección de la familia es la protección integral de todo tipo de familia y lo que se considera tradicionalmente como la familia tradicional, entre comillas. Hoy en día existe la ley de divorcio vincular, divorcio secular, ahora es unilateral también. El mayor problema radicado a lo largo de toda la historia y que incluso hoy en día en muchos países no está legislado es el derecho al matrimonio igualitario, como se lo conoce acá en Argentina. Argentina en esta materia es bastante amplia y progresiva en cuestión de derechos, en reconocer derechos a la comunidad LGBT+, pero muchos estados no lo son verdaderamente. Hoy en día el derecho de los homosexuales están en igualdad de condiciones que los matrimonios heterosexuales,
y se les garantiza el pleno goce de todos los derechos vinculados al matrimonio, tanto a parejas sexuales como heterosexuales. Un fallo clave en lo que es el, en lo que es el sistema interamericano en materia de protección integral de la familia y muy vinculado con lo que son los derechos de las personas LGBT, es el caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile del año 2002. Básicamente los hechos del fallo significa que una pareja entre comillas tradicional, un hombre y una mujer, tienen hijas y se separan. La mujer, el hombre se separa de las hijas conviven con la mujer, y la mujer forma una pareja con una persona de su mismo género, que a su vez tiene un hijo. El fallo de la Corte el fallo de la Corte es clara, el fallo de la Corte Suprema de Chile es claramente discriminatorio, a lo que hace una distinción clara del pleno goce de los derechos en relación a la orientación sexual. Establece que la familia formada por una pareja homosexual no se concatena con los principios morales y básicos de la sociedad chilena, que no estarían formando una familia tradicional y los criterios de formación de la familia tradicional, que pondría en juego la salud mental de esas niñas, en tanto no concebirían exactamente lo que es la definición de roles dentro de una familia tradicional, ¿sí? Está en pareja con una persona de su mismo género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina y garantiza la protección integral de la familia y, y, y define que el ser integral no habla de una familia, entre comillas, tradicional, sino que está vinculada al derecho de toda persona a su propia intimidad y a su propia privacidad de formar los lazos afectivos con quien desee, porque la orientación sexual, de acuerdo a lo que es el artículo 1.1 de la KDH, se constituye como una causal para impedir cualquier distinción entre las personas para garantizar los derechos. Es decir, los derechos no pueden ser vulnerados en relación o con justificación en la orientación sexual de una persona. Entonces determina que de acuerdo a lo que es la protección integral de la familia y de acuerdo a lo que es el derecho a la privacidad e intimidad, toda persona, mejor dicho, toda familia tiene garantizada la formación esencial de su núcleo familiar dentro de los parámetros que esa considere correctos y dentro de los parámetros que esa familia eh, se le permite dentro de su propio derecho a la intimidad y privacidad. La familia entendida como el conjunto de individuos y como los individuos en particular y en sí mismos. Y que si esa familia tiene una relación afectiva y convivencial, se le garantiza este derecho. En los hechos de caso existía una convivencia y existía justamente una relación de afecto entre lo que eran las niñas, la madre y la pareja, al igual que con el hermano, con el nuevo hermano. Por lo tanto, la Corte entiende que, que la familia no responde a los cánones tradicionales de las religiones, por así decir, que hablan solamente de hombre y mujer, sino que se protege integrar a la familia en relación a la familia ampliada, a la familia y a las nuevas concepciones de lo que uno considera familia. Y eso es todo lo que deberían saber de acuerdo a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. A modo, a modo de repaso, deberían saber históricamente existe la justiciabilidad, los problemas de justiciabilidad de estos derechos autónomamente, existían dos corrientes, la justiciabilidad plena y la justiciabilidad moderada. La justiciabilidad plena, si bien era doctrinaria, de acuerdo a que si se reconocen estos derechos, también se reconoce el derecho a defenderlos judicialmente, y
que la Corte sigue el criterio de la justiciabilidad moderada, es decir, se reconoce un núcleo básico de realización inmediata de estos derechos en el máximo de posibilidades que tienen los estados, y de acuerdo al fallo 5 pensionistas contra Perú del año 2003, esta afectación tiene que ser de carácter general. Este fue el criterio adoptado por la Corte Interamericana hasta no hace mucho, en el fallo Lagos del Campo versus Perú, del año 2017, que determina la justiciabilidad autónoma de los derechos reconocidos en el artículo 26 de la Acta de Annex. ¿Qué es esto? Que se puede utilizar un derecho reconocido en este artículo autónomamente por la vulneración individual de este derecho. ¿Por qué? Porque anteriormente, en virtud de esta jurisprudencia moderada, los derechos reconocidos en el artículo 26 eran vulnerados en relación a otros. Además del fallo Lagos del Campo, es importante lo que es el fallo Poblete Vilches versus Chile 2018, que establece la plena autonomía del derecho a la salud dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Y otro fallo muy importante en materia de derechos económicos, sociales y culturales es el fallo Astara Rifo versus Chile del año 2012, que habla de la protección integral de la familia ampliada y la familia dentro de lo que son las nuevas concepciones del núcleo familiar en lo que es la sociedad moderna. Bien, terminado el módulo 9, el módulo 10 del programa son el tema de los grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? Son aquellas personas que por razones o condiciones sociales, políticas, legales y o culturales de carácter hegemónico o dominante y de carácter discriminatorio se ven desplazadas del goce efectivo de sus derechos. Los grupos vulnerables reconocidos internacionalmente son la mujer, las comunidades indígenas, los niños, niñas y adolescentes, las personas de tercera edad y las personas con capacidad restringida o con capacidad limitada. ¿Qué es el grupo vulnerable de la mujer? Bueno, todos sabemos, o mejor dicho, espero creer que todos sabemos que vivimos en una sociedad que es machista, con roles estereotizados de lo que es el rol de la mujer, el rol del hombre. Y para ello, mejor dicho, y ello ha constituido un criterio para violar los derechos de la mujer, para vulnerar los derechos de la mujer. La mujer tiene violaciones constantes de sus propios derechos en virtud de justamente una supuesta incapacidad física o incapacidad limitada en virtud de su condición fisiológica y biológica de ser mujer. Y para ello se ha creado en el plano universal lo que es la Convención contra toda forma de eliminación, la Convención sobre toda forma de eliminación, de discriminación contra la mujer. Esta mención en el artículo 1 cuando se concibe discriminación. Esto es cuando se restringe o se excluye a la mujer por su condición de ser mujer del goce efectivo de sus derechos, con el objeto o el resultado de justamente excluir o menoscabar esos derechos, y para ello no importa el estado civil de esa mujer. Por medio del artículo 75, inciso 22, la Argentina le ha jerarquizado constitucionalmente esta convención
Y el artículo 4 de esa convención determina que los estados tienen que llevar acciones positivas en virtud de que, de paliar las diferencias existentes entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. El artículo 12.1 habla de lo que son los derechos reproductivos de la mujer y los derechos biológicos de la mujer. También la convención habla un poco de lo que es la educación con perspectiva de género, que los estados deben garantizar a sus ciudadanos, en especial a los niños, para crear una sociedad futura que evite justamente el enquistamiento, o mejor dicho, el mantenimiento de una sociedad de cosmovisión machista. Lo que habla de la convención en particular y lo que habla de la Constitución Nacional es que estos derechos, o mejor dicho, esta práctica, esta intervención directa y positiva por parte de los estados no tiene que abocarse solamente a la faz legislativa, porque la faz legislativa muchas veces se convierte en desuso o en prácticas que no se llevan a cabo, sino que esta acción positiva tiene que estar estrechamente relacionada con lo que es la faz legislativa y la faz operativa o efectiva, a través de programas de conciencia, a través de programas de protección a la mujer, a través de programas de salud y protección de la mujer, en campañas anticonceptivas y en campañas de prevención de enfermedades sistémicas, etc. Es decir, no se aboca solamente a objetivos, sino que a una participación directa en tratar de paliar estas diferencias. El otro grupo vulnerable que establece el programa son las comunidades indígenas, que está reconocida en el artículo 35, inciso 17 de la Constitución Nacional, que establece el artículo, y también en consonancia con el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Constitución Nacional habla justamente de una preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Es decir, se le reconoce una preexistencia a la sociedad argentina por parte de estos pueblos. Y el artículo 27 del Tratado Internacional habla justamente del respeto a las minorías dentro de lo que es una sociedad democrática. ¿Cuáles son los derechos que se le reconocen a este grupo vulnerable? En primer lugar, la educación bilingüe e intercultural, que está reglamentado por la Ley de Educación Nacional en lo que respecta a Argentina. ¿Qué significa esto? Que toda persona que contrapone lo que es el interés estatal de educar a su sociedad y el interés comunitario del pueblo indígena de mantener su cultura y mantener su tradición. ¿Qué significa esto? Que las escuelas que están cercanas, por así decirlo, los territorios que están cercanos a una comunidad indígena, se tiene que respetar justamente la bilingüalidad y se tiene que imponer como una materia o como un accesorio, no, accesorio no es la palabra exactamente, se tiene que imponer justamente el respeto y la enseñanza de las tradiciones culturales de los pueblos indígenas. Otro derecho que se le reconoce, que está vinculado con el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es el de reconocer su personería jurídica. Es un derecho de las comunidades indígenas sin obligación estatal. Otro derecho que se reconoce es la propiedad, es la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que históricamente habitaron, más regular la entrega de las tierras aptas para su desarrollo. ¿Qué es esto? En primer lugar, se reconoce la propiedad comunitaria de estas tierras, que son de las comunidades indígenas, y que es preexistente a la propiedad privada inculcada por el Estado argentino. Se entiende que las comunidades indígenas tienen un lazo afectivo y, ¿no? afectivo y jurídico, por así decirlo, con lo que es la tierra, que la conciben como una situación de que la comunidad es con la tierra y la tierra es con la comunidad.
Entonces se reconoce la propiedad comunitaria de toda la comunidad respecto a las tierras que se constituye como un elemento justamente para la concesión de estas tierras. Otro derecho que se le reconoce es la participación en la gestión de los recursos estatales que le son de su interés. Es decir, que el Estado no podría llevar a cabo acciones que vulneren los recursos naturales de los cuales las comunidades indígenas se hace para su propia subsistencia, sin que esa comunidad indígena tenga una participación directa en lo que es esa gestión estatal. A su vez, en lo que respecta a las competencias de acuerdo a lo que es la Constitución Nacional, es una competencia de carácter federal. Sin embargo, se habla de que también es concurrente para las provincias, pero esta concurrencia es optativa y tiene mucho que ver con lo que es la unidad territorial y tiene mucho que ver con lo que significa dónde habitan esas comunidades indígenas. Es decir, una comunidad indígena que habita en Chaco va a ser, va a ser competencia del gobierno federal y optativamente, por razones de reglamentación y por razones de inmediatez, la provincia de Chaco también tiene competencia para regular y para garantizar el pleno goce de los derechos respecto a esa comunidad que habita su propio territorio. Respecto al grupo de las personas de tercera edad, bueno, en el 2015 se sancionó la Convención Interamericana sobre Protección de Personas Mayores, que Argentina la ratificó y la aceptó en el año 2016. Básicamente dice que personas mayores, todas personas mayores a 60 años, sin perjuicio de que la ley interna de un Estado determine una edad mayor o menor, que nunca podrá ser mayor a 65 años. Básicamente se reconocen todos los derechos en igualdad de condiciones y la ancianidad o la vejez no tiene que ser una condición para justamente violentar el efectivo goce de estos derechos. Se habla de una capacidad plena y se habla de una capacidad plena y se habla de justamente una, se habla de una operatividad más que progresiva, normal o cotidiana de lo que son las personas mayores de edad. El artículo 75, inciso 23, habla justamente de que el gobierno federal debe llevar acciones positivas en virtud de proteger a los ancianos como un grupo vulnerable. El otro grupo vulnerable son las personas con capacidades diferentes. La Convención sobre Derechos del Niño habla de niños física y mentalmente impedidos. La Convención sobre, mejor dicho, la Constitución Nacional, en el artículo 75 y 23, habla de personas con discapacidad. Y el Protocolo de San Salvador habla de personas minusválidas. ¿Cuáles son los criterios, por así decir, que establecen estos tratados internacionales y el tratado sobre la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad del año 2005? Tienen tres objetivos particulares, además del trato no discriminatorio y trato igualitario, que es elemental y fundamental para el goce efectivo de todos los derechos. Los objetivos máximos de estas convenciones y tratados internacionales es la participación comunitaria, en lo que refiere justamente a la participación y adecuación e integración de estas personas a lo que es la sociedad, habla de la integración social y habla del desarrollo individual pleno y progresivo. Y por último, el programa habla del grupo vulnerable de los niños, niñas y adolescentes, que está reglamentado en la Constitución Nacional y jerarquizado por el artículo 75 y 62, de acuerdo a lo que es la Convención sobre Derechos del Niño. El artículo 1 viene a ser una definición de lo que es niño desde su nacimiento hasta los 18 años. Argentina, por su parte, es una reserva a este derecho, que se considera niño a toda persona desde su concepción.
El artículo 2 habla del trato no discriminatorio e igualitario para todos niños, niñas y adolescentes. La Convención establece ciertos principios básicos en materia rectora de los derechos del niño. Establece el rol subsidiario de los Estados en protección de los derechos del niño, junto al rol familiar y de la sociedad. Habla de que el niño es un elemento fundamental de toda la sociedad y por lo tanto la protección de las tres núcleos. La familia en primer lugar, el Estado y la sociedad en su conjunto. La Convención de los Derechos del Niño habla de la integridad familiar y de la familia ampliada. ¿Qué es esto? Que siempre se debe priorizar los lazos afectivos y los lazos familiares que vienen tanto con su familia de origen como con su nueva familia o con aquellas personas que mantienen lazos justamente afectivos que no sea justamente su familia directa, por así decir. Es decir, los abuelos, por ejemplo, los tíos, padrinos o cualquier persona con la que tenga un lazo afectivo. Un principio que es radical en materia de derechos del niño, niña y adolescente, que establece la Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 8 y en su artículo 3, es el interés superior del niño. ¿Qué significa esto? Que toda medida adoptada por un Estado tiene que estar orientada al pleno goce y desarrollo de las funciones y la integración del niño a la sociedad. Ese es el criterio rector en materia de derechos del niño, justamente buscar su interés superior. Está vinculado con lo que es el artículo 8 de la Convención, que determina el derecho a ser oído. Este interés superior nunca estaría garantizado si el niño no es escuchado en lo que refiere a sus propias decisiones de vida. Y está muy estrechamente vinculado con lo que también se conoce como la autonomía progresiva. ¿Qué es esto? Que los niños y su derecho a ser oídos están en plena vinculación con lo que es la autonomía progresiva en virtud de la edad y del grado de madurez suficiente para llevar a cabo acciones tendientes a decidir sobre su propio cuerpo y decidir sobre su propio futuro. Esto que el niño dice siempre tiene que ser escuchado, por más que a veces no sea implementado, el niño tiene derecho a ser escuchado y que se respete su decisión. Otro tema importante es el respeto a las minorías y a las minorías étnicas y culturales, por ejemplo, la educación bilingüe para los niños indígenas. Y un tema muy importante que cambia la cosmovisión respecto a lo que son los niños y adolescentes, que establece la Convención de los Derechos del Niño, es justamente el cambio de paradigma. Hasta la sanción de la Convención sobre Derechos del Niño y los años posteriores a la sanción, históricamente el niño ha sido tratado como un objeto de derecho, como un objeto a tutelar y un objeto a proteger. Lo que es el patronato de menores, lo que es la representación legal de los tutores, padres, etc. Básicamente el niño no tenía poder de decisión y no podía decidir por sí mismo. Esto cambia a través de la Convención sobre Derechos del Niño y se vincula al niño como un sujeto pleno de derecho, al cual se le tiene que garantizar los derechos básicos y lineales a toda persona, porque el niño es un ser humano, no es un objeto al cual tutelar. Entonces esta cosmovisión cambia. Y el niño justamente tiene derecho a ser oído, a que se respete su decisión, a una educación, tiene derecho a salud propia, tiene derecho a una familia, a que se respeten sus lazos familiares, sus lazos afectivos, a que se respete su conformación familiar, a que si se lo adopta se respeten ciertas situaciones que son propias de la adopción y que la Convención sobre Derechos del Niño regula lo que es la adopción internacional, lo que es la conformación de nuevos lazos y el mantenimiento de los lazos afectivos
respecto a su familia de origen, etc. Bueno, básicamente eso es todo lo que es la unidad 9 y la unidad 10 sobre derechos económicos y servicios culturales, la unidad 9, y lo que es la unidad 10 sobre grupos de vulnerabilidad en el derecho internacional y el derecho local. Así que muchas gracias y mañana voy a dar la última tutoría de la unidad 11, que son las garantías judiciales, y la unidad 12, que es el sistema universal de derechos humanos, a la misma hora. Así que muchas gracias y nada, por hoy ya terminamos. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Estamos mañana entonces en contacto. Dale, joya. Nos vemos, gracias. Nos vemos.